Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces nos dimos a abrir un gran paréntesis para mirar las recomendaciones que el Señor Jesús, que es Dios, ha hecho en el Evangelio para todos los creyentes en cuanto a la posición que deben tener a las riquezas. En general lo hizo para todos los creyentes allí el Señor Jesús. Luego fuimos particularizando y vimos como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo le hacen algunas recomendaciones específicas a las damas creyentes. Y luego vimos otra recomendación en Gálatas en cuanto a qué hacer para aquellas personas que están en la posición de ayudar a otros, con el aspecto de manutención y de finanzas, como creyentes. Y luego entramos específicamente en los que decimos ser ministros y ministras, cuáles son las recomendaciones que la palabra nos hace. Y en ese orden de ideas pudimos encontrar que el apóstol Pablo es tajante en cuanto a aquellos que se dedican, por ser llamados de Dios, a la vida ministerial, a la labor ministerial. Es Dios entonces el que los sostiene, es Dios entonces el que los mantiene. Y el ministro y la ministra de Dios, en Dios deben colocar sus ojos para esa manutención, no en los demás creyentes, no en las demás personas, no en las instituciones, en Dios, que fue el que lo llamó. Pues si es que Dios fue el que lo llamó, porque algunas personas parecen que los hubiera llamado una institución o un grupo de hermanos y no Dios, y por eso se vuelven una carga para las personas. Pero también es específico el apóstol cuando dice que no debe enredarse en los negocios civiles, es decir, en lo que es la vida diaria para tener comida, tener alimento, tener vestido, tener habitación, tener salud, porque él debe estar dedicado o dedicada precisamente a lo que Dios lo llamó, a la palabra y a la oración y a la enseñanza. John, ¿usted por qué está tan seguro de que eso es para ministros y ministras? Fácil, porque en el mismo capítulo 3 de Apocalipsis yo encuentro algo interesante dirigido a los ministros. En el capítulo 3, usted y yo podemos observar, por favor, en el versículo 14 lo siguiente. Está hablando el Señor Jesús diciéndole a Juan que escribe y le dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Usted y yo ya por renovación de entendimiento en estas cápsulas vimos que ángel allí es el pastor, el líder de esa congregación. Y se le identifica al Señor Jesús a ese líder diciéndole: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mire pues, el Señor Jesús le ha dicho a Juan: escríbele al pastor de la iglesia en la Odisea, al líder de allá. Versículo 15, observe esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué había pasado con ese hermano en esa congregación? Pues parece que precisamente sí se había enredado en los negocios civiles y en su ánimo y afán, como dice 1 Timoteo capítulo 6, por enriquecerse, pues lo logró, pero su fe fue completamente torpedeada. Mire usted, versículo 17, y está hablando el Señor Jesús, porque tú dices, mira lo que decía este líder allí: yo soy rico, está hablando financieramente, y me he enriquecido, se había dedicado a eso, y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios no necesitaba mantenerlo, es más, él hasta podía mantener a Dios. Y no sabes que tú eres, miren la calificación, de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Y no sabes, porque claro, al dedicarse y enredarse en las situaciones civiles, se le olvida que ha sido llamado, por eso no sabe. Y no sabes que tú eres, 1, desventurado, 2, miserable, 3, pobre, 4, ciego, 5, desnudo. Pero resulta que este hermano iba a su vestir y la ropa lo tumbaba de la cantidad que tenía. Decía que tenía mucho para ver, pero era ciego.
tenía muchas finanzas, su declaración de renta era impresionante, pero era pobre. Y se creía autosuficiente, pero era un miserable. Él mismo se creía bienaventurado, pero era un desventurado, dice el Señor. A esos ministros hay una posibilidad de recuperación, porque el Señor Jesús les dice, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, qué altura la del Señor, que de mí, o sea de Dios, compres oro refinado en fuego, santidad, para que seas rico, y vestiduras blancas, pureza, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, por estar descansando en sus propias obras y no en la de Cristo Jesús. Y unge tus ojos con colirio, para que veas, para que vea el mundo de Dios. Y saben, a ese ministro que le dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y a ese ministro el Señor Jesús le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, permítame pensar en ministros. Y abre la puerta, permítame pensar en ministros. Entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.